posibilidad de hacer la resolución de este problema y esto se va a determinar mediante el aprendizaje. En la actualidad de medicina, el aprendizaje basado en problemas es la metodología más fácil de aprendizaje que tenemos los médicos. Es por eso de que nosotros realizamos el internado para poder someternos a estos problemas y de esta manera darle soluciones. Lo que quiero decir con esto es que ese aprendizaje puede ser tipo prospectivo y también retrospectivo. ¿Qué quiere decir? Que uno puede simular el aprendizaje una vez obtenido o puede obtenerlo bajo esta simulación y luego ir a la literatura para hacer un comparativo si fue o no el manejo adecuado. Entonces, bajo esto les dejo el criterio de ustedes cuando estén internos y una enfermedad se solucione si realmente el manejo médico fue correcto o hubieron otras opciones para llegar a la misma solución. Esa es la capacidad que tiene la masa cerebral para dar múltiples soluciones a un solo problema. Muy bien, entonces básicamente estas son las ramas que nosotros tenemos que manejar, que son anatomía, fisiología y bioquímica. Ya sabemos que el cerebro está formado por neuronas y estas neuronas van a tener un parénquima muy extenso en el cual va a haber un soporte. Ese soporte va a estar formado por las células gliales, en las cuales la que más abunda es el astrocito. Y toda esta masa cerebral va a estar envuelto por las meninges. Entonces, en pocas palabras, si estoy diciendo que la estructura que más abunda son los astrocitos y la estructura extraaxial son las meninges, ¿cuáles son los dos tumores más frecuentes que van a existir? Los astrocitomas intraparenquimales y los meningiomas cuando son lesiones extraparenquimales. Sencillo, ¿cierto? Nada complicado. Entonces, tenemos la masa cerebral, en este caso les presento una resonancia magnética, en la cual podemos ver la estructura anatómica del cerebro. De ahora en adelante, cuando ustedes hagan un análisis del cerebro, lo primero que tienen que pensar su cerebro es en la división supratentorial e infratentorial. ¿Quién realiza esa división supra e infratentorial? La dura madre. ¿Cuántas meninges tenemos? Tres. De estas, la más importante que viene a ser la dura madre va a formar la hoz cerebral, que va a dividir el cerebro en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es tan gruesa la dura madre que va a dividir, en este caso, la masa cerebral sobre la masa del cerebelo. Y aquí vamos a poderlo observar, ¿sí? Esta es la famosa tienda del cerebelo. Entonces, todas las estructuras que estén por encima de esto se va a determinar supratentoriales. Todo lo que esté por debajo va a ser infratentorial. Hemos hablado de lesiones intraaxiales o intraparenquimatosas. Estamos hablando en el segundo punto de lesiones extraparenquimatosas, es decir, que están afectando la meninge. Tenemos dos divisiones desde el punto de vista arquitectónico. Ahora estamos hablando de la división cerebral en lesiones que van a ir hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Entonces vamos a tener lesiones supratentoriales e infratentoriales. Aparte de eso, nosotros tenemos que catalogar, y ahí viene la anatomía, cuál es la estructura que va a unir los dos hemisferios cerebrales. Esta estructura es la que estamos observando aquí, es el famoso cuerpo calloso. Entonces, así como tenemos estructuras cerebrales, neuronales, vamos a también a tener axones. Estos axones van a decusarse. Una de esas estructuras que van a permitir la unión de estos hemisferios es el famoso cuerpo calloso. Esta estructura del cuerpo calloso va a tener un rostro, va a tener un codo, va a tener un cuerpo y va a tener una rodilla. Esta estructura, ¿por qué es importante? Porque en la mayor parte de las patologías que son heredadas, como en la mayor parte de patologías que suceden en niños, va a haber ausencia del cuerpo calloso, agenesia o hipoplasia del cuerpo calloso. Entonces, si tenemos a un niño que nace con depresión, que necesita solicitarle una ecografía transfrontalera porque es el primer estudio en los bebés, porque están abiertas las fontanelas, hay que descartar patologías del cuerpo calloso que están asociadas a estos niños. Si estoy diciendo que es una imagen donde está prácticamente es todo axonal, entonces, ¿qué es lo que puede suceder en ese niño? El cuadro clínico más frecuente, convulsiones. Entonces, los pacientes que tengan convulsiones desde muy pequeños, hay que hacer la resonancia para solicitarle algún descarte de agenesia del cuerpo calloso o hipoplasia del cuerpo calloso. Este cerebrito, como lo pueden ver, va a dividirse en región frontal, región parietal, región temporal que está aquí y la región occipital. Entonces tenemos ya los lóbulos. Cada lóbulo va a tener las circunvoluciones y esas circunvoluciones van a estar divididas por estos surcos. Listo, ahí termina la anatomía a nivel de la región supratentorial. Este sistema de acá va a dividir la arteria del cerebelo y por acá vamos a encontrar la estructura del cerebelo, la cual va a estar unida hacia el tronco cerebral. ¿Quién permite la unión del tronco cerebral y el cerebelo?
Por arriba, ¿quién unía los hemisferios? El cuerpo calloso. Entonces debe haber una estructura que va a unir, en este caso el cerebelo, con el tronco. ¿Cómo se llama? Pedúnculo cerebral. Entonces, ¿qué va a tener el pedúnculo en el interior? Axones. Se va a seguir siendo sustancia blanca. En conclusión, el cerebro va a ser una estructura neuronal con áreas de unión o de posesión en varios puntos del cerebro. ¿Ok? Entonces vamos a tener una estructura que va a permitir la unión, que va a ser los pedúnculos cerebrales. Finalmente, el tronco cerebral, que está formado en este caso en la parte más superior, como pueden ver aquí, el mesencéfalo, después viene el puente cerebral y el bulbo raquídeo. Y esas estructuras, así como ustedes las van a observar, van a ser estructuras infratentoriales. ¿Ok? Entonces ya tenemos prácticamente todo el sistema nervioso descrito en una sola imagen. No necesitamos más anatomía. Finalmente, este cerebro, como todas las estructuras, va a tener líquido. Si ustedes se ponen a pensar, el tórax tiene la pleura y la pleura tiene líquido. ¿Cómo se llama ese líquido? Líquido pleural, ¿cierto? El corazón tiene un pericardio, que es una envoltura, y para que haya lubricación tiene líquido pericárdico. El cerebro también, ¿no? Porque es una estructura que necesita estar lubricada. ¿Quién la lubrica? Líquido cefalorraquídeo. Muy bien, ahí está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a existir un sistema de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Mi pregunta es, si yo ya sé bajo este criterio que va a haber un líquido que se va a tener que drenar en el cerebro, ¿para qué sirve ese líquido? Para mantener la lubricación cerebral. Entonces, este líquido, ¿cómo va a ser su drenaje? ¿Ascendente o descendente? Va a ser descendente. Entonces vamos a tener un sistema descendente. Entonces, si yo les pregunto si el sistema ventricular, ¿qué tipo de drenaje tiene? Descendente. Listo, se acabó. Eso quiere decir que si yo estoy diciendo que es descendente, yo tengo, por ejemplo, una meningoencefalitis a nivel del lóbulo frontal derecho. ¿Qué necesito yo para llegar de manera indirecta a hacer un análisis de esa masa cerebral? Si yo ya sé que todos los desechos se drenan en el líquido cefalorraquídeo, le hago una punción lumbar. Listo, se acabó. No necesito tener mayor conocimiento. Básico, si estoy diciendo que la anatomía, el doctor me está diciendo a mí que el líquido cefalorraquídeo tiene una función descendente, todo lo que baje va a tener que ser evacuado hacia el líquido cefalorraquídeo en la columna. Mi pregunta es, ¿pero qué pasa si yo le hago la punción lumbar y yo tengo la imagen de una meningoencefalitis cerebral y el líquido sale claro? ¿Qué pasó? Me acuerdo que el cerebro tiene otro sistema de drenaje que se llama los granulaciones de Pachol. Entonces, no siempre que tengamos una meningoencefalitis, el líquido cefalorraquídeo va a salir infeccioso. Porque así como cuando ustedes van a las cascadas, ustedes se van a dar cuenta que la parte superior, el agua, es muy turbia. Pero cuando ustedes van a la parte más inferior, es prácticamente cristalina. ¿Por qué? Porque el golpe entre las piedras va a permitir de que ese líquido se filtre y prácticamente sea un agua de manantial, que es lo que nosotros terminamos consumiendo en el día a día. Entonces, si yo tengo una meningoencefalitis cerebral, por lógica tengo que tener una alteración del líquido cefalorraquídeo, que está basada en ¿qué? Proteína glucosa, ¿cierto? Ahora, si yo ya estoy diciendo que en este caso va a estar alterado, también hay probabilidad que el líquido cefalorraquídeo esté normal y el paciente tiene meningoencefalitis bajo los criterios que acabo de mencionar. ¿Ok, chicos? Ahora, este cerebro va a estar unido a esta columna. Entonces, ¿pero quién permite la unión de esa columna? También un agujero. ¿Cómo se llama? El agujero magno. Entonces, también van a haber patologías de anclaje. Una patología de anclaje es cuando el bebito tiene una adherencia a nivel de la columnita y a medida que va creciendo, a medida que el bebé va creciendo, esa columna se va a trancar. Entonces, ¿qué va a hacer? Jalar el cerebro. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? Arnold-Child. ¿Ok? Arnold-Child. Que seguro lo han visto en la parte de genética, en inmunología de tercer ciclo, segundo ciclo. Si yo tengo una patología que me va a anclar la médula, esa se llama patología de anclaje, medular, quiste de Charlotte, fibrosis a nivel de la médula, de región lumbar. Si tengo lo que me está jalando la médula, ¿qué va a pasar con el cerebro? Se va a querer venir abajo. Ya, ese desplazamiento hasta ese nivel se llama Arnold-Child. ¿Ya? El día de hoy acabo de hacer una radiografía de columna dorsolumbar y una de tórax, creo que para una alumna de acá de un pago que va a hacer este internado. Y le acabo de encontrar una escoliosis dorsolumbar, una rota escoliosis dorsolumbar. Y la paciente, yo con esa rota escoliosis,
yo estoy pensando de que esa paciente tiene una patología de anclaje que nunca fue diagnosticada y que, ¿por qué sería la escoliosis? Al momento que yo estoy jalando la médula, como la columna empieza a crecer, para que no ocupe tanto espacio, ¿qué hace? Se curvea los cuerpos vertebrales, para que la médula no tenga que ocupar tanto espacio. Al yo jalar, va a bajar en este caso el cerebelo y se me forma un shadow. Pero yo tengo un espacio por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto va a producir hipertensión endocranial. ¿Y cuál va a ser el síntoma de ese paciente? Cefaleas. Entonces, le pregunté a la interna si tenía cefaleas y efectivamente lleva 2 años con diagnóstico de migraña. ¿Ok? Entonces, prácticamente, el diagnóstico fue un Arnold Child generado por una patología de anclaje. Al final, ¿cómo se llama eso? Se llama síndrome vértebro-cerebro-medular. ¿Ok, chicos? Entonces, todo lo que se puede sacar solo con una imagen, Finalmente, toda la envoltura va a ser por, en este caso el cráneo, que es la calota interna, el diploide y la calota externa. Toda esta estructura es la famosa estructura cerebral. Muy bien. Bueno, yo realicé mis capacitaciones acá en México, en realidad los que van a hacer neuroanatomía, neurología o lo que sea, neurocirugía, este lugar es espectacular, hay un pabellón para cada enfermedad, así que tienen para aprender demasiado. Miren, les presento esta imagen bastante sencilla. Este es una resonancia magnética en una secuencia de difusión. Se le realizó un ecodoppler a este paciente, se le encontró una placa, un trombo, en la carótida. Este trombo se soltó y formó un infarto cerebral. Entonces, si yo con esta imagen les estoy mencionando lo siguiente, en resonancia magnética, la secuencia de difusión, anótenla ahí por favor, la secuencia de difusión, cuando yo tengo una imagen que restringe en difusión, diagnóstico, infarto isquémico cerebral, porque existen 2 tipos de infarto, infarto isquémico, infarto hemorrágico. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces la terminología no la sabemos utilizar bien y consideran el infarto como isquémico, pero no, el infarto puede ser isquémico, puede ser hemorrágico. Entonces, si ustedes a su mamá, papá, tía, hermana ven que tiene una parálisis, una hemiparesia de frente y no con un infarto isquémico, ¿ok? Vayan a pedirle ¿qué? Una ecografía de carótidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo más probable es que de ahí se ha soltado un trombo y ha originado una obstrucción a nivel del sistema vértebrovascular o a nivel de las carótidas, ¿verdad? Muy bien, chicos, tienen acá el infarto y prácticamente donde estaba la placa inestable. Tenemos este primer casito. Dice, mujer de 50 años de edad, tiene cefalea vespertina, o sea, cada vez que despierta, sensación de inestabilidad, episodios de minutos de evolución de afasia motora y a lo largo de los últimos 6 meses se ha producido todo este evento. Entonces, ¿qué tenemos? Cefalea vespertina y afasia motora. ¿Ya? ¿Qué hay que pedir? Si esto les llega a ustedes por emergencia, ¿cuál es el gol estándar? Pregunta. ¿Cuál es el estudio gol estándar que hay que solicitar? Tomografía cerebral sin contraste. ¿Por qué no pido contrastando? Porque voy a demorar en la urina creatinina. Y si la urina creatinina está alterada, no le voy a poder hacer el estudio. Y creo una obstrucción del estudio. Todo paciente que les llegue emergencia por cirugía, por favor chicos, para que les quede para el resto de su vida, si vienen con cuadro de cefalea, convulsiones, tienen algún cuadro neurológico, tomografía cerebral sin contraste. ¿Ya? Listo, se acabó. No tengo más que enseñar con respecto a eso. Lo que hay lo hallará el radiólogo. Muy bien, entonces miren acá. Tienen una primera tomografía al ingreso. Probablemente no lo puedan ver. De ahí le pidieron a las 24 horas porque ya pidieron una creatinina. Y finalmente a las 36 horas. Le pidieron una ventana ósea. ¿Qué es lo que yo estoy observando? Estoy observando en la tomografía de ingreso que hay una lesión. Para leer el cerebro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir, esta de acá es la voz cerebral, vamos a dividir el cerebro a la mitad. Se supone que debe haber un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. ¿Ok? Yo al paciente, si voy a ver la tomografía, tengo que verlo como si estuviera mirándolo cara a cara. O sea que para leer una tomografía, un rayos X, una ecografía, una resonancia magnética, gamografía, tú imagínate que estás mirando al paciente. Porque cuando metes al tomógrafo, el tecnólogo está así mirándolo y el paciente está mirándolo al tecnólogo. Es decir, que esta va a ser la derecha. Si yo estoy viendo acá, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Eso ya para siempre. ¿Ok? Listo. Entonces, en el ingreso que voy a ver,
que la línea media está desplazada, que el sistema ventricular está para allá. Si está para allá, quiere decir que hay una lesión que está haciendo efecto masa. Ahora, yo tengo que determinar, ya, listo, hay algo que está haciendo efecto masa hacia el otro lado. Número 2, yo enseñé algo, ¿qué dije? ¿Es supra o infratentorial? Supratentorial, porque está en el parénquima cerebral. Pregunta número 2 que hay que resolver. Si es supratentorial, ¿está dentro del parénquima o está fuera del parénquima? Está fuera del parénquima. ¿Por qué dice que está fuera? Porque va a formar ángulos. Y esto simula a un hematoma, probablemente de tipo submural. ¿Cierto? Ahí está. Listo. Entonces, si yo estoy diciendo que es una masa, que está haciendo efecto masa, el doctor me dijo, ¿cuál es la estructura que está fuera del cerebro? La meninge. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Meningioma. Listo, se acabó. Pido el contrastado y capta contraste. ¿Sencillo o complicado? Facilito, ¿cierto? Eso es lo más sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que determinar? Si la lesión es supra o infratentorial. Número 1. Número 2, si está dentro y fuera del cerebro. Se acabó. Si es tumor y está dentro, asocitoma. Si está fuera, meningioma. Listo. Captó contraste. Y miren lo que está haciendo con la calota. Se la está carcomiendo. Miren, ¿lo ven? ¿Y por qué se la carcome? ¿Qué dice al inicio? ¿Cuál era la meninge que estaba pegada a la calota? La dura madre. Listo. Se acabó. Entonces ahí está el diagnóstico. No necesito más estudios. ¿Puedo pedir resonancia magnética? Sí. Por ahí hay que pedir una ecografía para ver el signo de la rueda dentada. Un capricho, no importa. En la resonancia magnética se ve exactamente igual. Ahí está la lesión. Y si ustedes se dan cuenta, está dividido el cerebro. ¿Qué es esto de acá? Líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué se supone que hay líquido, cierto? Listo. Está separado prácticamente la lesión, está desplazado el cerebro, se ve exactamente separado, la captación de contraste, y miren cómo se ve esa zona radiada. Y en la resonancia magnética, por ejemplo, yo que leo bastante resonancia, aquí me interesa nada más estas dos, la colina y la NA. Si esta está abajo, quiere decir contenido necrótico. Listo, se acabó. Actualmente, este resumen de acá se hace ya con una INA, pero por términos generales de aprendizaje, cuando estuve rotando, la colina se eleva, es un desecho, es decir, que hay mucho desecho en esa lesión. Y si hay una área muy baja, quiere decir que la celularidad está muy alterada. ¿Ok? Listo. Entró a sala de operaciones del paciente. ¿Cuál es el diagnóstico? Meningioma. Y miren, ahí tenemos la muestra operatoria y tenemos la histología. Entonces, en todas las presentaciones que nosotros vamos a tener, por lo menos siempre hay que hacer el correlato clínico, radiológico, histopatológico, inmunohistoquímico, porque de eso vamos a vivir, chicos. ¿Ya? Tenemos que saber, no podemos quedarnos solamente con la radiología. La radiología no se resume en hacer un diagnóstico. Sacaron el tumor, muy bien. ¿Qué es esto? Es grasa. Listo, se acabó. Listo, se acabó. ¿Qué es esto? Eso es la dura madre, chicos. Los que no conocen, se los presento. Ahí está, la dura madre. Entonces, ¿el tumor de dónde viene? De la dura madre. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Meningioma. ¿No? Listo. ¿Y qué es esto? Contenido necrótico. ¿Qué dije yo acá? Cuando esto se va para arriba y esto se va para abajo, contenido necrótico. Listo. Hay mucha ciencia, se acabó. ¿Ok? Entonces, otra sala y mi pregunta es, ¿quién me responde? ¿Dónde está esta muestra? ¿Es eso o no? Sí, listo, lo mismo. ¿Dónde está la grasa? Lo blanco, ahí está, chicos, excelente. Esta porción. ¿Sí? ¿Y estos qué son? Miren cómo se juntan todas estas células. Los famosos cuerpos de Samoma. Listo, ya está. Yo no soy histopatólogo, pero puedo ver esa muestra. No me es algo complicado. ¿Qué tuvo que haber pasado? En la universidad, histopatología. Al menos con 3, ¿cierto? Pues sí. Ya. ¿Y qué más veo? Células, ¿cierto? Normalmente aquí son linfocitos. Entonces mi pregunta sería, hago la inmunohistoquímica. Miren, si yo estoy diciendo cuál tiene que salir si es positivo, el antígeno de membrana. ¿Qué es la dura madre? Una membrana. Entonces, ¿cómo debe estar el antígeno de membrana? Positivo. Ya, pues entonces todo tiene relación, no es un invento los marcadores. ¿Ok? Antígeno de membrana positivo en una lesión, meningioma. Ahí está, chicos. Hema positivo. Y parece complicado, y verdad que cuando lo llevas y haces todo el correlato es bastante sencillo.
¿Se acabó? EMA positivo, meningioma en el cerebro, ¿no? Listo. Entonces tenemos acá positivo para esto. ¿Y la histopatología que envié? Los cuerpos de Samoma, que es lo que hemos visto. Entonces ya tenemos todo. Hemos hecho un caso clínico desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiológico, lo hemos llevado a la sala de operaciones, hemos visto la muestra operatoria, hemos visto que tiene tejido graso, yo creo que nunca se van a olvidar, han visto que la meninge es bastante gruesa y aparte hemos visto que tiene contenido necrótico, ¿ok? Y incluso hemos visto los cuerpos de Samoma, hemos visto la grasa en la lesión y finalmente los marcadores que van a depender de eso, de la presencia de esa estructura dentro de la lesión, ¿ok? Muy bien, entonces les vuelvo a recapitular. Nosotros en el cerebro, así como hemos visto desde el punto de vista microscópico, también tenemos evaluación desde el punto de vista mesoscópico y desde el punto de vista macroscópico. Macroscópico es cuando ustedes han ido a anatomía y han visto el muerto, le han sacado el cerebro, le han desmembrado el cerebro, parte, han cortado el frontal y todas esas estructuras. Pero la mesoscópica es aquella que es un poco más difícil de evaluar. Si se acuerdan, esta era la meninge, la dura madre, miren cómo está la dura madre, y miren quiénes están ahí escondidas, ¿no? Que son las granulaciones de Weismann, ¿cierto? Miren esas granulaciones. Aquí termina todo el sistema de drenaje. Y por debajo de esto, ¿quién va a estar? El espacio subaracnoideo. Y finalmente, si mi pregunta sería, si la dura madre está más pegada a la calota, ¿quién está más pegado al parénquima cerebral? La pía madre. Doctor, ¿existe meningitis de pía madre? Sí. ¿Pero qué va a simular? Si yo estoy diciendo que la dura madre es muy gruesa y puede simular un hematoma, como lo hemos visto en un momento, ¿ustedes creen que la pía madre, si es que hay una meningitis por pía madre, va a simular un hematoma? No. ¿Qué va a hacer? Va a dibujar la circunvolución. Es decir, va a pintar la circunvolución. Y esa es una meningitis profunda. ¿Ya? Es más peligroso. ¿Ok? Miren cómo prácticamente se mete acá, forma la voz cerebral y por acá la tienda del cerebro. Esta también va a envolver esto de acá, ¿no? La famosa silla turca. Muy bien, la localización como hemos visto, todas las estructuras. Esto es un diagnóstico diferencial. Cuando ustedes tengan, que les pregunten a ustedes, y eso ya les dejo a ustedes para siempre, que lo tengan en su cabeza, el diagnóstico diferencial de toda patología va a ser por un lado linfoma y por el otro lado tuberculosis. Siempre van a estar ahí. A mí me ha pasado de que a veces doy un diagnóstico y luego cuando hago la biopsia sale siendo otro. Pero está siempre dentro de esas dos posibilidades. Entonces el gran imitador tumoral, el linfoma. El gran imitador infeccioso, tuberculosis. Yo tengo tuberculosis que simulan meningioma. ¿Ok? Entonces siempre van a estar como diagnósticos diferenciales y una de esas presentaciones es el mieloma. Muy bien, nuevamente nos vamos al segundo caso. Tenemos un varón de 60 años con hipertensión, tiene una crisis capsoniana de evolución tónico-clónica y parece de todo. ¿Qué quiere decir una crisis capsoniana? ¿Quién sabe? De mis alumnos no, porque de los otros chicos, ¿sabe? ¿Ya qué tipos son? ¿Cuál es la característica de la crisis capsoniana? Porque se va a una pregunta de residental, internado, cualquier pregunta. Siempre vienen, ¿cierto? ¿Ah? Es decir, que es más periférica y se hace central. ¿Ok? Es decir, inicia periféricamente. Una vez que inicia esta crisis, se vuelve tónico-clónica y finalmente el paciente termina teniendo una paresis. Es decir, como si hubiera tenido un infarto. Ya, pero ¿qué es consecuencia del mismo cuadro? Muy bien, en la exploración neurológica, después de que ya pasó la paresis de esto, el estudio neurológico es normal. La única historia es que tuvo una limpieza bucal, nada más. Entonces, nuevamente la crisis capsoniana, como lo he mencionado, que va a ser siempre periférica, y después viene una paresis. Bien. Entonces, es un cuadro agudo, es decir, convulsiona, luego hace paresis, luego 24 o 48 horas el paciente sale del cuadro. ¿Qué comportamiento, no? O sea, parecía sumamente grave y de pronto el paciente sale caminando. O sea, tú lo ingresas, paciente en mal estado general, el paciente se va a morir. Por favor, llamar al residente. Y cuando el residente o el asistente llega, el paciente ya quiere irse de área. O sea, que ustedes quedan mal. Y todavía el paciente, si no tiene nada el paciente, que tuvo, en este caso, tuvo un daño neurológico agudo de recuperación rápida.
¿Ok? Estos cuadros no tienen mucha relación con cuadros isquémicos. Mi pregunta, ¿tendrá relación con cuadros tumorales? No, porque el cuadro tumoral, el tumor no va a decrecer y crecer cada rato. Tiene un comportamiento diferente al tumoral y tiene un comportamiento diferente al infarto. ¿Cuál podría ser? Inflamatorio, infeccioso. ¿Ok? Así tienen que pensar, ¿ya? Cada vez que les ingreso un paciente, o puede ser un tumor, puede ser un cuadro inflamatorio, puede ser un cuadro infeccioso. Inflamatorio, vasculitis, pensar en lupus. Entonces yo tengo que tener eso ya acá en la cabeza, ¿ya? Entonces viene acá y miren, esa es la tomografía, ya saben, el interno que pidió, tomografía sin contraste. Para el residente, el interno tal vez no ve nada, pero la lesión está acá, señores, ¿verdad? Es temporal derecho. ¿Sí? Y tiene una característica. Esta lesión tiene un anillo, que es más blanquito que la otra lesión. ¿Sí? Es decir, negro y periféricamente blanco. Y aparte de eso, tiene edema. Un edema en guante. El famoso edema en guante es el famoso edema vasogénico. Entonces, en el cerebro tenemos tres tipos de edema: vasogénico, citotóxico y transepidemario. Listo, se acabó. Y lo vamos a ver. Muy bien, viene la lesión. Para los que no lo vieron, es muy sutil, pero ahí está. Si es una lesión en anillo, hay dos posibilidades diagnósticas. Anótenlo, que eso va a ser para el resto de su vida. ¿Ya? Anótenlo. Tengo una lesión en anillo, dos posibilidades diagnósticas: metástasis cerebral y absceso cerebral. Listo. Ya está. Pero yo tengo la historia clínica. ¿Qué dice la historia clínica? Que fue sometido a una exéresis dentaria. Entonces, ¿cuál es la probabilidad diagnóstica de hacer? Absceso cerebral. Y ese encaja, claro, con mi cuadro. ¿Sí? Con mi pareja de todo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué el infeccioso me puede dar un cuadro de convulsión? O en este caso, convulsión y el paciente luego deja de convulsionar. Porque el cuadro inflamatorio tiene proceso infeccioso activo y proceso infeccioso inactivo. Dependiendo de la respuesta de quién, de los macrófagos. Listo, chicos, ya tenemos el diagnóstico. ¿Y cómo sé que es real esto? El doctor está hablando por ya. ¿El paciente siempre tiene fiebre? No, la fiebre va y sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Y esto pasa también en los pacientes neurológicos. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos, miren acá, el edema vasogénico, el dedo de guante, y finalmente el otro edema, que es difuso. ¿Se parece? En absoluto. No se parecen a nada. Este de acá sería la diferencia entre la sustancia blanca y gris, y el de acá pierde la diferencia entre la sustancia gris y blanca. Listo, se acabó. Pregunta, ¿cuál de los dos va a brillar en difusión? Lo dije desde el inicio, el citotóxico. Entonces, si yo les pregunto cuál es el estudio gold estándar para infarto isquémico, resonancia magnética en secuencia de difusión. Se acabó. Entonces, yo quiero la resonancia. ¿Para qué vas a pedir una resonancia en un paciente con infarto hemorrágico? Absurdo. Si yo soy sospechando de infarto isquémico y no lo veo en la tomografía, recién pido una resonancia. No siempre necesito pedir una resonancia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vasogénico, citotóxico y el transepidemario. El transepidemario es por difusión, ¿cierto? Es decir, hay tanto líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular por una hidrocefalia que tiene que salir el líquido. Listo. Miren acá, la resonancia magnética del mismo paciente. Aquí sí la resonancia le ganó al tomo. Miren cómo prácticamente captó el anillo. Sí lo ven, ¿no? Es un absceso cerebral. Listo. Es un absceso cerebral. Captó el anillo. ¿Podría ser metástasis? Sí. ¿Pero qué determinó el diagnóstico? El cuadro clínico y el antecedente que había ido al odontólogo. Entonces, ¿es importante o no el cuadro clínico? Sí, señores, es importante. ¿Por qué no metástasis? Porque la metástasis es más inflamatoria. Ahora, ¿puede ser tuberculosis? Sí, señores, puede ser tuberculosis. Pues ya lo hemos dicho. ¿Cierto? Bien. Miren el comportamiento. Son diagnósticos diferenciales. La tuberculosis es un diagnóstico diferencial de muchas lesiones. ¿Ya? Miren acá cómo capta el contraste. Dime. ¿Cómo?
El grosor de las paredes también. Normalmente cuando es tuberculosis es una pared muy gruesa, porque la tuberculosis se llama inflamación granulomatosa. Pero siempre va a tener líquido. No, el acceso cuando está activo siempre va a brillar. Siempre va a tener en el interior, va a captar contraste en el hilo. Nunca va a haber captación adentro de la lesión. No hay captación. En los abscesos cerebrales no puede captar adentro. Si yo veo un absceso supuestamente en el hilo, me está captando un poquito hacia adentro, como me está mencionando, eso ya es un tumor. Es un glioma. Ya se transformó en otra cosa. Ese ya es un glioma. Que no, pues ¿cómo un contenido necrótico va a captar contraste? No hay forma. ¿Ya? Muy bien, miren acá, que les dije que secuencia de difusión, miren, eso indica que hay hipercelularidad, diagnóstico, absceso cerebral. ¿Cómo va a estar la NA? Abajo del suelo. ¿Y cómo va a estar la colina? Hacia arriba, ¿no? Miren acá, finalmente se hizo una tomografía maxilar y miren, ahí estaba el problema. ¿De dónde venía? De una pieza dentaria. Cuando vean, ustedes vean la tomografía, chicos, y vean, la estructura tiene que ser así. Si ven un cráter dentro del diente, eso es una caries. ¿Ok? Miren acá lo que estaba hablando su compañera. En la cerebritis temprana solo hay edema, en la tardía un poquito de captación, en la temprana hay captación en anillo delgado y en la tardía en anillo grueso. Esa es la pregunta que me estaba haciendo su colega. ¿Ok? Pero en todas sigue siendo absceso. Entonces, el absceso puede tener un anillo grueso cuando ya es tardía o un anillo delgado cuando es temprano. ¿Qué va a determinarlo? La evolución. Ahí está tu respuesta. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Y miren, finalmente, tenemos el tercer caso para paciente con 35 años con hemiparesia progresiva y disminución progresiva del rasgo desde el inicio. Ya, si la hemiparesia es progresiva, ¿es infarto isquémico o infarto hemorrágico? ¿Cómo? Hemorrágico. ¿Entonces ustedes qué dicen? ¿Cómo? Miren, lean porque le acaba esto le va a llegar todos los días en bastante bastante cirugía. Paciente varón 35 tiene hemiparesia progresiva. El paciente iba bien, primero empieza con debilidad muscular, se le caen las cosas y luego recién se para el miembro. ¿Cuál es? Isquémico. Isquémico, listo. Porque la isquemia es progresiva, pues. O de frente se mueren todas las células. No, primero se corta el suministro, luego aparece el core, que es la lesión donde está la lesión inicial, y luego se va haciendo hacia el área de oligoemia. Ok, listo. Entonces, bajo este criterio, yo le coloco al paciente descartar infarto isquémico cerebral. ¿Sí? Listo. Paciente número 2. Paciente mujer de 46 años con cefalea migrañosa, como antecedentes de hipertensión arterial y pérdida súbita de la conciencia. ¡Pum! Se desmayó. Infarto hemorrágico. ¿Por qué? Porque se rompió la arteria y finalmente originó una catástrofe. ¿Ok? Listo. Paciente número 3. El paciente varón de 25 años que ingresa por accidente de moto lineal. No tenía casco. La lesión va a estar pues hemorragia cerebral. Listo. Muy bien. Y ahí viene el primer caso. Ahí está, chicos. Les presento. Ahí está su primer caso. Pregunta. Olvídense del infarto isquémico y hemorrágico. ¿Esto es edema vasogénico o citotóxico? Citotóxico. ¿Por qué? Porque no se ve la diferencia entre la sustancia blanca y gris. Si es edema citotóxico, ¿cuál es el diagnóstico? Infarto isquémico cerebral. Listo, chicos, ya se acabó. ¿Ok? En el paciente número 2, el paciente perdió súbitamente. Mi diagnóstico era encontrar hemorragia. ¿En qué tengo que pensar si es hemorragia? Blanco. Si es isquemia, negro. Listo. Me fui al segundo paciente. ¿Qué encontré? Hemorragia, blanco. Listo, hemorragia. ¿Dónde está la ubicación? En los ganglios de la base. Listo. Ya está. Y ahí está, miren acá. Y miren acá, finalmente, en el tercer paciente, hemos dicho que vamos a encontrar hemorragia. ¿La hemorragia de qué color es? Blanca. Porque en la tomografía de la proteína es blanca. Listo. Entonces, miren acá. ¿Esto qué es? Un hematoma parenquimal. ¿Pero qué es esto? ¿Qué dibuja? Las circunvoluciones. Hemorragia es jugar a la idea.
¿Pero de qué tipo? De surcos y circunvoluciones. Listo. Entonces, ¿cuántos tipos de hemorragia sudoral vamos a tener? Dos. De cisternas, que es la más frecuente, y de surcos y circunvoluciones. ¿Y cómo es eso? Por anatomía. Porque les acabo de mostrar una imagen donde el espacio se mete sobre la circunvolución. Pues si no lo entienden eso, ya, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué tipo de hemorragia es? Hemorragia subarachnoidea de circunvoluciones. Porque está simulando que pinta la circunvolución. Listo. ¿Qué más tenemos? Sistema ventricular debe estar negro porque es líquido. Hemorragia intraventricular. Finalmente, si yo tengo hemorragia intraventricular, quiere decir que hay hemosiderina, y la hemosiderina se va a dividir en grupo hemo y siderina, y esto va a transformarse en ¿qué? En producto de desecho. ¿Cómo se llama? Ya. Entonces, ¿este producto de desecho pesa o no pesa? Pesa. Al pesar, ¿qué va a producir? Obstrucción. ¿Cierto? Porque el líquido debe ser líquido filtrado, vidrio, en este caso volver espeso. Al volverse espeso, ¿qué va a suceder? Va a obstruir. Y si obstruye, ¿qué origina? Hidrocefalia. Entonces, ¿cuál es el riesgo de toda hemorragia? Hidrocefalia. Ahí está. Entonces, ¿qué hay que hacer con este paciente? Meterlo a sala y hacer una craniotomía y colocarle un catéter de drenaje ventricular. ¿Ya? Listo, se acabó, solucionado. Entonces, aquí llaman al neurocirujano. ¿Ya? Entonces, en hemorragia cerebral, miren todas las presentaciones que tenemos. Lo recapitulamos. Intraventricular, subarachnoidea de surcos y fisuras y parenquimal. Ya están todos los tipos de hemorragia. Y aquí vienen las otras, ¿no? La epidural y la subdural. ¿Por qué la subdural es así? Porque como les mostré en la imagen, va a dibujar hacia la calor. ¿Ok? En cambio, esta está tan plegada que va a distenderla. Porque la meninge es muy, en este caso la mano es muy gorda. ¿Cierto? Listo, se acabó. Entonces, la característica va a ser de la ubicación netamente anatómica. Ya no hay más hemorragia que cero. Entonces, ¿y cómo está el sistema ventricular? Así el efecto más, miren, ni siquiera se ve. Pregunta, si está desplazado y hay acá, ¿qué hay? Efecto más. ¿Qué hay? Hipertensión. ¿El paciente cómo está? Está vomitando y con cefalea. ¿Yo necesito tener un cuadro clínico? Ahí no. Porque el imagen me está diciendo que el paciente está con hipertensión endocrinal, está vomitando, probablemente también ha convulsionado, porque hay parénquima, y aparte de eso, ¿qué más? Está con hipertensión endocrinal, vómito, cefalea constante. ¿Ok? Miren acá, ¿por qué les muestro esto? Si yo estoy diciendo que esto es una hemorragia aguda, a medida que se van a ir separando los productos, a medida que se van separando los productos, esto se va a volver más líquido. Entonces va a volverse más negro. Chicos, aquí está, hematoma epidural y subdural agudo, hematoma subdural y epidural crónico. Y siguen siendo lo mismo. Siguen siendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasó? Llegó a su proceso de degradación habitual. ¿Ok? Listo. Entonces, si les coloco esa imagen, ¿sigue siendo hematomas o no? Sino que a este le van a tener que poner crónico y a este agudo. ¿Ya? Muy bien, y para terminar, porque esta fue la estructura que nosotros hemos mencionado, de las estructuras que están arriba, las supratentoriales que hemos hablado de los hemisferios cerebrales, esto es muy importante, ¿ya? Para que lo recuerden. Esto de acá es la estructura que se llama ganglios basales, que es una estructura de interconexión cerebral, ¿ya? Donde el caudado está hacia la parte superior, el putamen en el lateral, aquí se forma la cápsula externa, extrema y la cápsula interna con el brazo anterior, posterior y codo. Listo. Aparte de este globus pálido, va a tener un globus pálido interno y externo, y finalmente viene el núcleo, ahí lleva un núcleo talámico, yo le digo para allá como el núcleo talámico, porque tiene una cantidad de inervaciones que es espectacular. De estas estructuras, la que normalmente más afecta es el presente, va a ser esta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a estar dependiente de la irrigación de la arteria cerebral media. ¿Ya chicos? Miren, aquí está, esto de acá se llama núcleo reticular, nuevamente globus pálido interno, externo y putamen. El caudado, y miren cómo están los tálamos. Esta es la famosa masa intertalámica. También, igual que así como el cuerpo calloso une en los hemisferios cerebrales, así como los pedúnculos cerebrales unían el cerebro con el tálamo, también existe una masa intermedia que une ambos al tálamo. De caprichosa la vida, ¿no?
Y miren, el sistema de prácticamente de riego cerebral. Dependiente de qué, de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. ¿Ok? La arteria cerebral anterior va a tener una comunicante única, no hay derecha e izquierda, ¿ya? Para la pregunta que estaban hablando, ¿ya? Es única. Y finalmente, estas van a permitir la irrigación de la parte frontal. ¿Ok? Miren acá, el lóbulo, en este caso la irrigación por la arteria cerebral media es la que tiene mayor compromiso, las dentículas estriadas que se encargan en este caso del putamen y el lóbulo pálido, y prácticamente hacia la parte posterior, los lóbulos occipitales de la arteria cerebral posterior. Pero de estos más importa los que más les dejo de tarea que lean sobre la ASIA, que es una de las arterias más importantes en la actualidad, que es la que irriga la región del cerebelo. Las arterias cerebrosas anterior e inferior es una de las arterias en la actualidad que llevan mucho estudio porque ahora hay mucha ataxia, normalmente por uso de celulares y todo este tipo, por lo menos que se forma en Shari, entonces va a haber mucho compromiso de estas arterias. ¿Ya? Muy bien chicos, con esto fue todo, que les vaya muy bien.